Listo. Entonces, hoy tenemos el tema de ventilación. Listo, ventilación pulmonar mecánica. Mm, Hay dos procesos dentro de nuestro proceso de respiración, que uno corresponde al intercambio de gases, que es la parte de difusión, que es la parte de oxigenación, que es lo que propiamente uno debería llamar respiración, que es simplemente cuando en los alveolos se realiza el intercambio entre el aire que entra y el aire y la sangre que está circulando, para que el oxígeno entre a la sangre y para que el dióxido de carbono salga de la sangre. Y hay otro proceso que lo acompaña, que es la ventilación, que es el proceso mecánico en que uno tiene pues, los músculos intercostales y el diafragma, se encargan de hacer que la caja torácica se expanda, ¿listo? Y al expandirse, pues entonces entra aire. Lo que pasa al expandirse es que disminuye la presión interna, entonces el aire que está afuera, como tiene la misma presión, pues no ha cambiado, al disminuir la presión de acá se forma como un vacío y eso hace que el aire entre. ¿Ok? Entonces, ese proceso de ventilación es lo que busca apoyar el ventilador mecánico, también llamado a veces respirador mecánico, aunque la palabra respirador no es muy exacta en este contexto. Es mejor la palabra ventilador porque lo que realmente hace es ventilar. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos algún dispositivo que hiciera las veces de respirador, lo que tendríamos que conseguir sería un ECMO, ¿listo? Que es un dispositivo de intercambio de oxígeno a través de una membrana. Los ECMO funcionan similar a las máquinas de respiración cardiopulmonar, de circulación cardiopulmonar extracorpórea. Los ECMO lo que hacen es que pues el paciente se le está sacando la sangre, ¿listo? Un poquito parecido a lo que como funcionaba la diálisis realmente. La sangre pasa por un componente donde hay una membrana que permite el intercambio de gases y hay pues unos reservorios de oxígeno, de aire, ¿cierto? Y reservorio para el dióxido de carbono. Entonces hacia ellos va el dióxido de carbono y de ellos llega el oxígeno que va a nutrir la sangre para que salga por ahí ya sangre arterial. También, obviamente, al igual que con la hemodiálisis, esa sangre tiene que pasar por unas bombas, tiene que pasar también por un proceso de anticoagulación y tiene que pasar por un proceso de calentamiento, porque pues, en el exterior la temperatura siempre es mucho menor a la temperatura interna del cuerpo. Entonces pues sí, si no pasa por ese calentamiento va a empezar a enfriar todo el cuerpo. ¿Listo? Y luego entra nuevamente y con esto está reemplazando el funcionamiento de los pulmones, en la función de intercambio de gases. ¿Listo? Y más o menos así se ve un ECMO. El tema con el ECMO es que, pues bueno, obviamente es mucho más complejo y es mucho más caro y es mucho más riesgoso un dispositivo que te lleve a cabo este proceso en comparación con uno de ventilación. Lo de riesgoso, bueno, lo de riesgoso también es debatible porque esto tiene algunas ventajas y es que genera menos estrés en los pulmones, no hay riesgo de barotrauma y cosas así por el estilo, pero hay mucho riesgo de infecciones realmente. Y pues una falla puede ser bastante, bueno, en cualquiera de los equipos realmente una falla es súper riesgosa. Entonces, listo, esto es lo que realmente es un respirador. Listo, entonces, TIN, respirador. Ahora, este de acá no es un respirador y no es un ventilador. Este se llama un resucitador. ¿Listo? El resucitador es un baloncito, es un sistema que se llama también sistema válvula, balón, máscara. ¿Listo? Sistema BBM. O también lo llaman AMBU, por una de las marcas que los fabrica y que se volvió pues casi sinónimo del elemento, pero en realidad eso es un sistema balón válvula máscara.
Estos se utilizan para resucitación cardiopulmonar. ¿Listo? La resucitación cardiopulmonar se da cuando, bueno, uno puede utilizarlo simplemente para ayudar al proceso de ventilación, pues poniéndole la máscara a la persona, ¿cierto? E inflando no, presionando el balón. El balón automáticamente se vuelve a inflar y él pasa por unas válvulas aquí, ¿listo? Que ayudan pues a que no se devuelva simplemente el aire, sino que el aire salga expulsado hacia otra parte. Eh, Él tiene pues entonces una válvula de presión mínima. Esta válvula de presión mínima es la que ayuda a que la presión que hay en el aire en las vías aéreas no baje de cierto valor. Tiene unas válvulas de una sola vía. Listo. Tiene una conexión para la entrada del oxígeno, para que el aire que está entrando acá, o sea, por aquí está entrando el aire, y el aire que entra, pues aquí se mezcla con el oxígeno que también está entrando, para que la mezcla que estamos entregando al paciente, pues sea una mezcla rica en oxígeno. ¿Listo? Y este es el balón como de reserva, que es realmente el que se infla, que este es el que uno presiona, y este es el que se infla cuando se exhala. Bueno, tenemos que más. Bueno, este es el resucitador. Se puede utilizar cuando la persona está respirando mal, ¿sí? Pero además se utiliza, por ejemplo, durante el proceso de resucitación cardiopulmonar, que es cuando a la persona le hacen compresiones de pecho para tratar de reactivar el movimiento del corazón, y además de eso le pueden hacer respiración boca a boca, o más fácil con esto, pues si no les suena mucho la idea de hacer respiración boca a boca, más bien le ponen un balón de estos. La resucitación cardiopulmonar es necesaria cuando hay paro cardíaco, o sea, cuando de verdad hay paro cardíaco, que es asistolia, que es que no, ni siquiera está en defibrilación el corazón, ni siquiera está en fibrilación el corazón, sino que de verdad está parado. Cuando está parado, acuérdense que yo les explicaba que el desfibrilador no va a hacer nada. Entonces, en ese caso lo que hay que hacer es aplicar, es que yo sepa, lo que le aplican es atropina. Y además de eso, resucitación cardiopulmonar, y además de eso, pues, bueno, eso, la compresión pues, en el pecho y la respiración. Es entonces el resucitador. ¿Listo? Y ya lo que nos interesa realmente para la clase, pero pues igual teníamos que hacer esa diferenciación, es el ventilador. ¿Listo? Entonces, el ventilador mecánico, la ventilación mecánica asistida, lo que hace es ayudar en el proceso de exhalación e inhalación, también conocido como inspiración y expiración con S. Recuerden que es con S, no con X. En español es con S. En inglés es con X, pero en español es con S, porque si dicen expirar, ya saben que es que el paciente se paleteó. Entonces, realmente lo que él hace entonces es favorecer ese proceso de inhalación y de exhalación. Esto pues se puede hacer con una careta, pero realmente cuando el paciente llega a este caso, muchas veces lo que toca hacer es intubarlo. ¿Listo? Entonces le ponen un tubo endotraqueal, pero también a veces puede ponerle tubo nasogástrico, que es más fácil. Y él tiene una serie de componentes que ayudan a que ese aire respirado pues esté en unas condiciones adecuadas. Entonces, esos ventiladores asisten a la persona cuando no puede ventilar adecuadamente, por muchas razones, ¿no? Puede ser por asma, puede ser por trastorno del sistema nervioso central, puede ser por heridas durante accidentes, porque acaba de salir de operación, porque hay anestesia que está muy fuerte, o está en estado de coma severo, o cosas por el estilo que están pues haciendo que el sistema autónomo no funcione muy bien en ese pedazo, o que haya restricciones mecánicas en los pulmones, en las vías aéreas. Los ventiladores mecánicos hoy en día funcionan con ventilación positiva. Ahorita vamos a ver qué es eso. Pero al principio funcionaban con ventilación negativa. Y vamos a ver qué es ventilación negativa. Ventilación negativa es que, ventilación negativa o presión negativa, ventilación por presión negativa más bien, es lo que hacían estos aparatos que llamaban los pulmones de acero. Los pulmones de acero eran unas cámaras donde la persona llegaba y quedaba encerrado
todo, solamente del cuello para arriba quedaba libre, listo. Fue inventado en 1927, lo llamaban el pulmón de acero, y lo que sucedía era que la cámara se generaba vacío, tenía un sistema, ya, tenía un sistema que generaba vacío dentro de la cámara, y al generar ese vacío pues disminuía la presión en ella, y al disminuir esa presión en ella pues lo que les decía ahora, la presión del aire afuera pues era mayor y el aire entraba fácilmente dentro de las vías aéreas. ¿Listo? Lo bueno del asunto es que así funciona el cuerpo humano realmente, porque uno lo que hace es esa presión negativa, uno genera el vacío para que el aire entre más fácilmente. Lo malo del asunto es que pues era muy harto estar encerrado dentro de una cabina de esas. Sin embargo, este fue el primer sistema de ventilación que se utilizó, y ese sistema de ventilación pues fue muy muy utilizado porque por allá en la década del 50 o inclusive un poco antes hubo una epidemia, una pandemia así como la de ahora, pero esta fue de poliomielitis. ¿Listo? Y entonces esa pandemia, pues no, pues sí fue pandemia, fue epidemia, ¿no? Sí, no, yo no sé si alcanzó a llegar a ser pandemia, pero el caso es que dejó a mucha gente inválida. La poliomielitis ataca los músculos en general, entonces mucha gente quedó sin poder caminar, sin movilidad adecuada de pronto en los brazos o en las piernas, quedaron muy débiles, pero claro, como era muscular y la respiración depende también de los músculos, ¿cierto? De los músculos intercostales, del diafragma, entonces todo eso hace que la persona tampoco pudiera respirar bien en algunos de los casos, y entonces a muchos niños tuvieron que ponerles ventiladores de estos, y muchos sobrevivieron así por varias décadas. ¿Listo? Algunos no se recuperaron, entonces siguieron así por varias décadas, y algunos duraron hasta 60 años metidos ahí. ¿Qué es lo bueno? Que la persona que está allí puede seguir hablando y viviendo, digamos, del cuello para arriba, su vida es normal. ¿Listo? Eh, Eso no pasa con el otro ventilador, porque con el otro ventilador le están tapando la boca. ¿Listo? Entonces, digamos que lo bueno de este aparato era que no tenían que taparle la boca. Entonces, bueno, esa vaina estaba sellada allí, ¿cierto? Como les decía, se reducía la presión por debajo de la presión atmosférica, y luego se volvía a llenar, y entonces salía el aire nuevamente. Funcionaba por presión negativa, y como les decía, hoy en día funcionamos por presión positiva. Y bueno, así se ve una foto muy característica de la época. Em, Listo. Espérate un segundo que, bueno, aquí me faltó una diapositiva, pero bueno, no importa. El tema es que hoy en día, ¿cierto? Los ventiladores tales como ese que estamos mostrando aquí, entonces no funciona generando vacío en la caja torácica, sino que lo genera antes metiéndole presión, o sea, que el aire que entre al paciente entre a presión para vencer la resistencia de los pulmones. ¿Listo? Entonces, por eso los de hoy en día son presión positiva, porque el aire que está realmente entrando a una presión mayor de la presión atmosférica. En el otro, en el pulmón de acero, funcionaba era que se generaba una disminución de presión al interior, o sea que el aire que entraba a presión atmosférica. Esto es bueno porque no había riesgo de que, bueno, no generaba barotrauma, pero podía generar otro tipo de problemas. Los aparatos de hoy entonces tienen algunos riesgos, por ejemplo, las infecciones, porque al fin y al cabo, pues a uno le está metiendo un tubo, listo, por la tráquea, por la laringe, eh, y ahí uno está respirando, y ese aire que viene también puede estar contaminado, entonces, bueno, en fin, cualquier cantidad de riesgo de infecciones. También puede suceder que como esta vaina tiene presión positiva, o sea, presión mayor a la presión atmosférica, el pulmón puede que se llene demasiado y se estalle como una llanta que se estalla cuando le echamos demasiado aire. Realmente no se estalla, pero lo que hace es que como que se abre, se fisura, y entonces empieza a fugarse el aire, y entonces eso hace que ese aire se empiece a acumular entre la pared torácica del pulmón, y lo que hace es que uno de los pulmones
se desinfla, ¿listo? O uno, pues sí, pues el que se abrió, se desinfla porque el otro, el aire ya empieza a hacer presión desde afuera, y entonces se desinfla. Y inflar un pulmón, eso sí es un problema el berraco. El pulmón no se lo despinchan ni se lo inflan ahí en la bicicletería de la esquina, ni en la bomba Texaco, ni nada así, ¿no? Reinflar un pulmón es una galleta. Entonces, eso es un problema grande. Bueno, además de eso se pueden dañar, ¿listo? Los pulmones en general pueden sufrir lesiones, así no haya neumotórax, pero pueden sufrir lesiones. Y esas lesiones, pues a largo plazo, pues pueden generar consecuencias, efectos secundarios hartos. Y también el otro problema es que para los ventiladores de hoy en día, para uno poderlo intubar, lo tienen que sedar, porque si uno trata de respirar por sí mismo, en algunos modos de ventilación esa respiración no está aceptada. Él lo fuerza a uno a inspirar y a expirar según la forma de onda que uno ha escogido. ¿Listo? Entonces, pues eso implica que uno cuando le va a aplicar un ventilador pues, para arrancar, pues por primera vez cuando lo va a intubar, lo tienen que meter en una sedación fuerte para que no le haga resistencia al aparato. Y por otra parte, el hecho de que uno esté conectado a un ventilador y eso lo tenga respirando no quiere decir que se vaya a mejorar. Puede ser que uno esté allí, pero que igual se vaya a morir, o sea que pues no sirve de nada realmente estar allí. Los volúmenes pulmonares pues pueden llegar inclusive, o sea, el pulmón puede llegar a aceptar hasta unos 5 litros, ¿listo? O más puede ser, en promedio digamos que hasta unos 5 litros o 6 litros. Eh, Obviamente son diferentes y aquí los valores que están viendo es M de mujer, H de hombre. Entonces, todo esto probablemente ustedes lo vieron en fisiología, ¿listo? No recuerdo que lo hayamos visto porque no vimos espirometría, sino que vimos fue solamente pulsioximetría, entonces no recuerdo que lo hayamos visto así antes, pero bueno, vamos a ver. Tenemos el volumen corriente. El volumen corriente es el volumen que uno está respirando normalmente. O sea, en cada respiración normalita de uno, ese es el volumen corriente, que es esta franja amarilla. Ese volumen corriente es aproximadamente unos 500 mililitros si uno es hombre. Si uno es mujer, son más o menos unos 400 mililitros. ¿Listo? A este volumen, en español, a veces, muchas veces, la gente lo llama volumen tidal. Los que trabajan, digamos, en el medio lo llaman volumen tidal. En realidad, pues es un neologismo medio pendejo, porque el tidal es por tidal, tidal es de tide, de marea, y es porque en inglés pues sería tidal volume como el volumen de la marea, y entonces a veces pues lo copian, no, a veces no, lo han copiado directamente y se quedó volumen tidal en español, entonces si oyen volumen tidal en español ya saben que es el volumen corriente, pero pues un neologismo que no era pues necesario. Pero bueno, igual ya que ya está ahí, ya que le vamos a hacer. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratorio. Entonces cuando su merced inspira fuerte, más allá de lo que normalmente inspiraría, pues allí puede meterle a los pulmones más o menos otros 2 o 3 litros, dependiendo de si es mujer o es hombre. ¿Listo? Obviamente la capacidad torácica suele ser en promedio, o sea, en promedio es más grande para los hombres que para las mujeres. Generalmente la caja torácica de los hombres es más grande. Y eso también es lo que permite que, por ejemplo, los hombres tengan unas voces más graves y en la ópera, pues los barítonos y los bajos, ¿cierto? Sean así con la voz ultra gruesa, mientras que las mujeres normalmente no llegan hasta allá porque no tienen esa caja torácica tan grande que les permite hacer unos bajos bien graves. Entonces, bueno, esa es como la diferencia que hay allí. En todos estos valores va a haber diferencia de hombres a mujeres. La capacidad vital ahorita la vemos. El volumen de reserva expiratorio es cuando ustedes llegan y después de que ya expiraron, llegan y dicen, no, voy a inspirar hasta lo máximo, voy a dejar completamente desinflados mis pulmones. Y entonces botan todo ese aire y entonces ahí pueden botar más o menos otro litro. ¿Listo? Pero siempre el pulmón va a quedar con algo de aire. Ese algo de aire es más o menos un litro. ¿Listo? Que es el volumen residual. ¿Listo? Entonces tenemos que los volúmenes son
volumen residual, volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva inspiratorio, y volumen de reserva, volumen de reserva expiratorio, volumen corriente y volumen de reserva inspiratorio. Cuando suman todos esos volúmenes, pues entonces les da el volumen pulmonar total. ¿Listo? O también llamado capacidad pulmonar total. ¿Listo? Esta de acá. Y hay otras sumitas allí que les dan otros tipos de valores, ¿no? La capacidad vital suma desde la reserva expiratoria hasta la inspiratoria, pues porque realmente uno nunca maneja la residual no la controlamos, ¿listo? También está la inspiratoria pues suma el corriente más la de reserva inspiratoria, y ya, básicamente. Entonces, eso es lo de los volúmenes pulmonares. La ventilación puede ser controlada por volumen o puede ser controlada por presión. O sea, los sistemas de ventilación mecánicos se controlan por volumen o por presión. Cada cual tiene sus ventajas. ¿Listo? Pero, por ejemplo, vamos a ver. En este caso estamos viendo una onda de presión contra tiempo. ¿Listo? Presión versus tiempo. Y en esta una de flujo versus tiempo. ¿Listo? En este caso, estamos viendo que el flujo, miren que se está manteniendo más o menos constante aquí. Esto me indica, durante la inspiración está más o menos constante. Esto lo que me indica es que uno está controlando por flujo, o sea, por volumen. Porque acuérdense que el volumen es la derivada, el volumen es la integral del flujo. Entonces, si estamos viendo que el flujo está siendo controlado como muy bonito, muy recto, puede ser que de pronto tenga una rampita, pero pues que es como bastante rectico, es porque estamos controlando por flujo y entonces estamos controlando por volumen en últimas. La presión en este caso, miren que en ambos casos está haciendo como una exponencial, o sea que más bien está como obedeciendo a las resistencias internas de los pulmones y cosas así, entonces ella ahí no se está controlando, todo se está controlando en esta gráfica por flujo, o sea, por volumen. ¿Listo? Los modos de ventilación pueden ser ventilación espontánea y pueden ser ventilación mandatoria. En la espontánea, el paciente puede, o sea, la respiración del paciente, la ventilación del paciente influye sobre el aire que está entrando durante el ciclo. ¿Listo? O sea, controla el paciente ciertos de los parámetros simplemente con respirar, está ayudando a controlar ciertos de los parámetros que están entrando. Mientras que en la mandatoria, todos los parámetros están dados por la máquina, usted no dice nada, y en esa es en la que ustedes tienen que estar bien dormidos, porque si no están bien dormidos, pues van a hacer resistencia contra la máquina. Pero obviamente cuando digo ustedes, me refiero a no ustedes, porque pues ustedes y yo, y pues ojalá a nadie le toque nunca, a nadie le tocara conectarse a un aparato de estos, porque estos aparatos son pues bastante hartos realmente, y con la pandemia esta del COVID, mucha gente se ha dado cuenta de lo que es y es tenaz. ¿Listo? Entonces hay ventilación mandatoria controlada por el ventilador y otra que es controlada por el paciente. Eso quiere decir que el ventilador siente cuando el paciente está intentando inspirar y ahí le insufla el aire. ¿Listo? Y el mandatoria por el ventilador, pues que simplemente lo hace cuando quiere el ventilador. Entonces, bueno, esto es lo que me estaba refiriendo ahora. Cuando estamos viendo presión y estamos viendo tiempo, ¿listo? Y vamos a ver presión básicamente porque queremos ver este piquito de acá y este piquito se ve en presión mejor. Cuando tenemos una presión mandatoria controlada por el ventilador, iniciada por el ventilador, miren que él simplemente arranca. Él simplemente arrancó a subir la presión. ¿Listo? Mientras que cuando está controlada por el paciente se ve este pico negativo. Este pico negativo quiere decir que el paciente intentó inspirar. Y aquí hay un umbral de cuánto tiene que ser ese mínimo valor negativo para que él diga, si el paciente está intentando inspirar. ¿Listo? Entonces ese umbral es otro de los valores que se configuran. ¿Listo? Y bueno, ya después de que el paciente intenta respirar, el man le manda. ¿Ok? Lo otro es cuando la respiración es espontánea. La respiración cuando es espontánea, miren que tiene una forma mucho más plana y además las presiones son mucho menores. ¿Listo? Ahora aquí le estamos viendo sobre 0, pero realmente podría también estar sobre un valor aquí. ¿Listo?
porque uno puede intentar mantener siempre una presión positiva en las vías aéreas. Ahorita vamos a ver diferentes modos que incluyen eso. Entonces, como les decía, la ventilación mandatoria controlada por volumen, el volumen es constante y se manda a una frecuencia determinada. Y pueden ver que es por volumen, como les decía, porque el flujo aquí es constante. Mientras que la presión pues está subiendo de acuerdo a lo que va subiendo el flujo. En los procedimientos quirúrgicos, como la persona está bien dormida, generalmente se utiliza esta. La ventilación controlada por presión es cuando uno realmente controla la presión. Puede hacer una rampita y luego una meseta. Y el flujo pues también sigue una dinámica dependiendo del sistema pulmonar, ¿no? Entonces ya no se ve tan recto, sino que se va a ver todo curvo. Este modo se utiliza bastante en pacientes pediátricos. Se utiliza bastante, pero en realidad se puede utilizar en todo tipo de paciente, depende de la afección. ¿Listo? En todo tipo de pacientes pueden utilizar. Bueno, o sea, para algunos se recomienda más un tipo de ventilación y para otros otro. ¿Listo? La ventilación mandatoria intermitente sincronizada es que el ventilador le insufla aire en el paciente, ¿cierto? Luego sale, se expira y luego él se queda quietico un rato esperando a que el paciente intente respirar solito. Entonces el paciente intenta respirar, ¿cierto? Y hace como unos esfuerzos allí y luego un rato, si él no siente que haya como una buena respiración, pues entonces vuelve a mandar otra fuerte. ¿Listo? Entonces, esta es buena para un proceso que se llama el destete. En inglés se llama el weaning. Con EA, no con I, sino con EA, weaning. El destete es, o sea, de la misma manera que a los bebés los destetan cuando están chiquitos, o sea, los van quitando lentamente pues de la alimentación por la mamá. Los pacientes que han estado en ventilación durante días, ¿cierto? Antes de sacarlos, tienen que pasarlos por este proceso porque si no, como ellos, el ventilador les había estado metiendo el aire a la fuerza, pues ellos no van a tener inicialmente el reflejo ventilatorio, el reflejo de inspiración. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un proceso de destetado en el cual ya se le va dando cada vez más libertad para que el paciente vaya soltando y vaya empezando a respirar por sí mismo. La respiración espontánea asistida es una combinación en la cual el paciente intenta respirar, se le deja que él intente respirar, pero se le hace un aumento de la presión para favorecer mejor esa entrada de aire, porque el paciente de pronto está respirando con un ritmo normal, el reflejo es normal, pero no tiene suficiente fuerza de pronto y entonces eso está dificultando la entrada del aire. Entonces ahí se le ayuda con presión. Hay un valor muy importante dentro de todos estos ciclos que se llama el valor PEP o PIP, lo llaman. ¿Listo? Y es la presión positiva al final de la expiración. Esta presión positiva al final de la expiración puede ir en cualquiera de los modos y tiene que ver con que el paciente cuando expira no llega a cero, sino que siempre se le mantiene una presión mínima. Esa presión mínima lo que hace es intentar mantener abiertas las vías respiratorias cuando hay algún, pues para que no se genere, pues porque debe haber algún tipo de obstrucción por inflamación, por líquido, por lo que sea. Y entonces esa mínima presión ayuda pues a mantener siempre las vías abiertas y ayuda a que haya menos resistencia a la entrada del aire en el próximo ciclo inspiratorio. Entonces ese es un valor muy importante a controlar. El suspiro es cuando se le aplica, digamos, una serie de ciclos un poco más alto y con más volumen, ¿listo? Y ese sirve para abrir las secciones que se han colapsado en los pulmones, pero no se debe hacer demasiadas veces porque pues, en última es un sobrevolumen, ¿no? Y entonces eso podría hacer daño al pulmón, ¿ok? Otra cuestión, otro modo importante es la CPAP.
La CPAP es presión positiva continua en la vía aérea. Ahí lo que hacemos es tomar el concepto de la PIP o PEP, ¿listo? De mantener siempre una presión positiva, pero noten que aquí este comportamiento es el típico comportamiento de una persona respirando espontáneamente, ¿listo? Es decir, la persona está respirando, pero el valor mínimo de presión no es el que tendría normalmente, sino que se le mantiene una presión constante positiva, ¿listo? Y eso ayuda a que la oxigenación sea mejor. A muchas personas les ponen esos dispositivos CPAP para dormir, o sea, como que hay dispositivos CPAP para llevárselos para la casa y dormir con ellos, por ejemplo, en personas que tienen apnea del sueño, ¿listo? Y que entonces no están respirando bien y entonces necesitan que ese, digamos, que mejore ese proceso, pues porque cuando uno tiene apnea del sueño no está oxigenándose bien durante la noche, ¿listo? Y eso puede ocasionar pues, muchas cosas. Mm, listo. Dentro del proceso de ventilación hay muchos parámetros a controlar, pero entonces entre ellos, ¿cuáles tenemos? Tenemos la presión, ¿listo? Esa presión, como ya sabemos, es una presión superior a la presión atmosférica, es la que causa que el flujo de aire entre hacia el paciente. Y ojo que aquí esto no lo medimos en milímetros de mercurio, sino que se mide en centímetros de agua. ¿Por qué? Porque las presiones, si las midiéramos en milímetros de mercurio, serían bajiticas. ¿Listo? Entonces, una escala que nos da un rango adecuado para medir, pues es la escala en centímetros de agua. Entonces, todos estos dispositivos miden presión en centímetros de agua. El flujo, pues es la cantidad de aire que está suministrándose durante el volumen corriente, durante la respiración, la ventilación normal. ¿Listo? Entonces, para mayor flujo, pues vamos a requerir una presión más alta. Ambas son dependientes, una depende de la otra. Y se mide este flujo en litros por minuto. ¿Listo? El volumen es la cantidad de aire que se inspira en un minuto. ¿Listo? Y lo llamamos volumen minuto o litros minuto. El tiempo, pues va a implicar, el tiempo tiene incidencia en varias variables. Una es la frecuencia respiratoria, que es cada cuánto tiempo se hace el proceso de inspiración y expiración. Y otra es la relación inspiración-expiración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno puede que, digamos, cada cierto tiempo uno inspire, ¿cierto? Entonces, cada 2 segundos uno inspira. Pongámosle cada 3 segundos para que quede más rápido el cálculo. Cada 3 segundos uno inspira. ¿Listo? Si uno está inspirando cada 3 segundos, eso da unas 20 respiraciones por minuto, lo cual está dentro de lo normal. ¿Listo? Pero puede ser que la inspiración dure 1 segundo y la expiración dure 2 segundos. O puede ser que la inspiración dure segundo y medio y la expiración dure segundo y medio. ¿Listo? O puede ser que la inspiración sea muy rápida y o sea, como dure medio segundo y el resto sea la expiración, por ejemplo. Entonces, generalmente, esa relación entre cuánto dura uno versus cuánto dura la otra, lo que va a dar generalmente es que la expiración, o sea, cuando uno está botando el aire, es más larga que la inspiración. ¿Ok? Generalmente este valor no va a ser mayor, o sea, no debería ser mayor el tiempo de inspiración que el de expiración, porque entonces uno no tendrá tiempo de sacar adecuadamente todo el aire que uno acaba de meter a los pulmones. ¿Listo? Porque el aire generalmente sale más lento. Uno cuando inspira con cierta fuerza, cuando expira relajado. Entonces, para poder tener una inspiración que fuera más larga que la expiración, pues tendría que ser la expiración forzada siempre. Y no tiene, pues fisiológicamente no es como adecuado. Modos de ventilación están los que les conté, ¿listo? Pero hay muchos modos de ventilación. Cada ventilador, él tiene sus propios modos de ventilación con 200.000 cosas distintas que han ido pues, desarrollando los fabricantes y que le han puesto nombres muy bonitos y todo, y que cada una tiene sus pros, sus contras y pues, para qué es utilizado. La forma de onda del flujo inspiratorio puede ser también distinta, puede ser cuadrada, rampa, etc. La relación IE, ¿listo? Entre 0.2 y 1, o sea que esto quiere decir que la relación puede ser 1,5 o puede ser 1,1, ¿listo? Si es 1, pues entonces 1,1. Si es 0.2 es 1,5 porque es 1 inspiración
y 5 de expiración. ¿Listo? Bueno, el volumen corriente, pues el volumen que estamos inspirando, que puede aumentarse también, no necesariamente a 500 mililitros, sino que puede subirse dependiendo de la necesidad del paciente. El flujo máximo, tenemos la frecuencia respiratoria, que máximo más o menos son unos 70 respiraciones por minuto. Tenemos, esto no sería BPM, sino BRPM, porque es breath per minute. La sensibilidad es que tantos centímetros de agua negativos se tienen que sentir para que el equipo detecte que la persona está tratando de inspirar. La concentración de oxígeno inspirado, el mínimo es 21. ¿Por qué el mínimo es 21? Pues porque la concentración de oxígeno en el aire es 21. Menos de eso, pues tendríamos que hacer algún proceso en el aire para sacarle oxígeno, lo cual no tendría sentido. Entonces lo mínimo es 21 y lo máximo pues es 100%, o sea que está respirando puro oxígeno. Y bueno, el suspiro, que era lo que les decía, que le emite más volumen durante un tiempo y no se pueden hacer más de 3 suspiros por hora. Los diferentes valores, cada uno tiene su rango, ¿no? Entonces la presión P, por ejemplo, máximo 45 centímetros de agua, pero eso es altísimo realmente. Generalmente no llega ni a 20. Los límites de alta presión, esta vaina no debería llegar ni siquiera a 120 centímetros de agua. Los límites de baja presión inspiratoria, pues no debería tampoco pasar de 99 centímetros de agua. El volumen corriente exhalado, pues dependiendo del volumen de corriente que hayamos seleccionado, pues podríamos estar expirando hasta 2.5 litros. Bueno, la frecuencia respiratoria. Esta alarma es importante porque esta alarma 35 psi es la que nos indica que resulta que el aire de la línea viene a 55 psi más o menos, o entre 50 y 60 psi. Listo, esa es la presión que necesitamos a la que venga el aire. Y bueno, aquí viene otra cosa interesante, ¿no? Miren que el aire que está entrando por la línea de oxígeno o la línea de aire comprimido lo medimos en psi. ¿Por qué? Porque la presión allí es alta. Mientras que el que está llegando al paciente lo medimos en centímetros de agua, porque ahí la presión es baja. ¿Ok? El intervalo de apnea también se puede regular, pero pues máximo, o sea, esto es una alarma, ¿no? Que uno le dice, bueno, si a los 10 segundos no ha respirado, pues algo anda mal, entonces sáqueme la alarma. Pero pues uno podría poner que la apnea fuera máximo 60 segundos, aunque pues generalmente uno no llega a esos valores tan altos porque generalmente la gente no tiene esas frecuencias tan bajas de respiración. ¿Listo? Bueno, por aquí tenemos otra de nuestras bonitas gráficas. Aquí estamos viendo pues nuevamente que hay una subida de presión, pero que yo podría preguntarles cosas sobre estas gráficas. Por ejemplo, yo les podría decir, bueno, esto aquí estamos controlando por presión o por volumen. Ustedes me tendrían que decir por volumen, porque miren que la presión del flujo aquí está, el flujo digamos está manteniendo constante, la presión tiene una forma medio exponencial y pues bueno, esa es una cosa. Miren que aquí hay una meseta, listo, esa es la presión de meseta. Durante ella pues no hay flujo, simplemente se mantiene la presión y es otra de las cosas que se puede controlar dentro de la forma de onda del ventilador. Bueno, ahora pensemos en el diagrama de los componentes de un ventilador. Un diagrama externo. El diagrama externo tenemos el circuito del paciente, listo, y aquí tenemos el paciente. El circuito del paciente son las mangueras que van al paciente, listo. Tenemos el sistema neumático, que es el más importante. Tenemos la entrada de oxígeno y aire. Tenemos por acá el humidificador, el nebulizador. Y tenemos el sistema de monitoreo y procesamiento y la interfaz de usuario. ¿Listo? La entrada de oxígeno y aire puede ser desde la línea de gases medicinales del hospital o puede ser desde unos cilindros. Y hay otras opciones también, como por ejemplo un compresor, que ustedes lo van a investigar en los bonos. Luego entonces vamos a la parte del sistema neumático, que es el que regula la presión del gas y hace la mezcla del aire con el oxígeno y controla toda la forma de onda del flujo. ¿Listo? Tenemos el circuito de paciente, que son las mangueras que van al paciente. ¿Listo? La careta, si tiene una careta, o el tubo si va a quedar intubado, o la cánula que se pone para
por las fosas nasales hacia la laringe, ¿listo? Y este sistema pues tiene que tener unos filtros para evitar que pasen bacterias hacia él o que pasen bacterias desde el paciente hacia el ventilador nuevamente. El procesador pues es un sistema de procesamiento normal en el que se controla todas las señales electrónicas del sistema. El monitoreo, pues entonces hay varios sensores, hay unos sensores de presión, hay sensores de flujo, hay sensores de oxígeno y todos ellos pues tienen que ver en el funcionamiento del equipo. Tenemos nuestra interfaz de usuario que pues muchas veces funciona con perilla y si no funciona con perilla, bueno, aquí no hay una perilla, no, pero esta es simplemente una etiqueta, pero muchas veces funciona con perilla y si no funciona con perilla funciona con touchscreen y bueno, ahí es donde controlamos todo. Tenemos la alerta cuando fallan las condiciones normales, pues entonces tiene que haber una alarma, ¿listo? Y además, pues estos equipos, estos ventiladores tienen que tener batería, porque si se va la energía ellos tienen que ir respirando, porque no es como que la persona se pueda dar un descansito de respirar. Si se toma ese descanso ya se queda en licencia permanente. Entonces, bueno, eso es. El humidificador o el nebulizador sirven para que el aire que entra al paciente no venga muy seco. Si el aire que entra al paciente viene muy seco, reseca las vías respiratorias y eso causa inflamación y favorece las infecciones. Entonces para eso se pone un humidificador. Este, que es el humidificador de cascada, no es tan utilizado, sino que hay otro que se llama un Heat Mix Exchanger, que pues se llama HME. Y bueno, ahí está. Es este. ¿Listo? Este es el HME, que es el que se utiliza ¿para qué? Pues para hacer el intercambio de calor entre el aire inspirado y el aire expirado de manera que facilite pues que el aire entre a una temperatura adecuada, ¿listo? Y igual hay un proceso de humidificación que hay que tener allí. Aquí no aparece, pero muchas veces se puede utilizar un compresor. El compresor lo que hace es que toma el aire de la atmósfera, ¿listo? Y lo aumenta de presión, lo aumenta hasta 50 psi para poder ser conectado como se conectaría el cilindro, por ejemplo, de gas, o como se conectaría el cilindro de aire, o como se conectaría la red de gases medicinales para que alimente el ventilador. ¿Listo? Ok, ese es el sistema general. Ahora el sistema neumático específicamente. El sistema neumático específicamente pues tiene varias partes entre las que encontramos la trampa de agua. La trampa de agua es esencial para que allí el agua que pueda venir de la tubería, porque o sea, nadie, es difícil evitar completamente que haya de pronto un poco de condensación o filtrado, lo que sea, de agua hacia la tubería de gases medicinales que viene de la clínica. Entonces ese gas tiene que pasar por una trampa que permita que todo líquido se quede aquí y ya lo que entre aquí sea gas bien seco. ¿Listo? Porque aquí adentro, dentro del equipo, pues no nos conviene que eso esté húmedo porque se pueden dañar los componentes y no se va a hacer el proceso bien además. Bueno, además de eso hay unos filtros que pues buscan eliminar partículas que lleguen. A veces las partículas son partículas metálicas, por ejemplo, que vienen porque el oxígeno es un poco abrasivo y entonces se ha traído partículas metálicas de la tubería. Entonces esa es otra cuestión. A veces si la red de gases medicinales no está bien diseñada, puede que se termine inundando la trampa de agua también, por ejemplo. ¿Listo? Y bueno, aquí tenemos aquí tenemos por ejemplo el filtro a la entrada. ¿Listo? Aquí tenemos un filtro también en la entrada del oxígeno. Luego tenemos unos reguladores de presión, ¿listo? Y la cuestión allí es que la presión pues se mantiene monitoreando porque de aquí tenía que llegar con 50 psi. Y como les decía, si disminuye por debajo de 35 psi, pues quiere decir que algo está fallando en el sistema de alimentación. ¿Listo? Luego tenemos las válvulas check. Las válvulas check son las válvulas de una sola vía. En ambos sistemas hay válvulas de una sola vía, haciendo que el aire solamente pueda ir pues, en una dirección. El aire va en esta dirección y da la vuelta y luego sale hacia acá. No se devuelve. ¿Listo? Las válvulas check están ahí para garantizar eso.
Tenemos por aquí unos reguladores que bajan la presión a alrededor de 10 psi para que luego se pueda mezclar aquí. Luego tenemos los sensores de flujo, pues que lo que hacen es monitorear la tasa de aire, la cantidad de aire que pasa por ahí por la tubería. Tenemos el sistema mezclador. Hay distintos sistemas de mezclado, listo, dependiendo como de la generación de los ventiladores. Pero bueno, en todo caso lo que ellos hacen es decir, bueno, por tantas partes de aire tendremos tantas partes de oxígeno y así logramos la concentración deseada. Luego, cuando ya el aire está mezclado adecuadamente, pues tiene que salir por un filtro para evitar que si había bacterias puedan afectar al paciente. Pero además también hay una válvula de seguridad, ¿listo? Y aquí esta parte de seguridad aquí lo que garantiza es que si esto se llega a quedar bloqueado, el paciente no quede con el circuito cerrado, no se quede, digamos, bloqueado, sino que tenga una salida de aire para que si el ventilador está funcionando, por lo menos está abierta la vía para que el paciente respire. Luego entonces pasamos por humidificador y nebulizador. En el humidificador pues se aplica agua a la mezcla y en el nebulizador se aplican las drogas que se quiere que el paciente inhale. Tenemos luego de que el paciente expira, pues esto tiene que ir a una trampa para recolección de líquidos también, pues porque el aire que expira el paciente viene más saturado de agua porque viene desde adentro del cuerpo, de los pulmones, y entonces hay que sacarle ese exceso de líquido antes de que vuelva a entrar al equipo. El equipo siempre tiene que mantenerse limpio. Ok, entonces para mantenerse limpio pues tiene que estar con filtros ahí para que el paciente no vaya a contaminar eso, porque después puede contaminar al siguiente paciente. Entonces esta parte aquí se calienta el aire que llega para disminuir la cantidad de agua pues condensada y mejorar el funcionamiento del filtro. Entonces el flujo también se mide a la salida y luego se pasa por una válvula exhalatoria que mantiene cerrada mientras está durante la inspiración funcionando, pero que se abre para que el aire salga durante la expiración. Y ese valor de PIP o de ese PAP que hayamos escogido pues, en las diapositivas anteriores es el que regula a qué presión se va a abrir la válvula exhalatoria, hasta qué presión se va a abrir. ¿Listo? Entonces, todos estos sistemas tienen como características de seguridad, pues que tienen que estar, si hay una desconexión pues, del circuito de paciente, o sea, ahí uno podría interpretar desconexión de dos maneras. Una del circuito de paciente, que es que se desconectó la manguera y entonces pues ahí no le está llegando aire al paciente, entonces ojo con eso. Y la otra sería desconexión de la red eléctrica, que también tiene una alarma para eso. ¿Listo? Ambas tienen una alarma. Pérdida de aire porque puede haber alguna fuga en el circuito. Alarma por alta presión porque pues, no queremos que el paciente le vaya a estallar los pulmones. Pérdida de potencia también puede darse por falta de alimentación. Pérdida de suministros de gas si de pronto se acaba el cilindro de gas que no tenía puesto allí. Y el test que hace todas las pruebas normalmente durante el encendido. Entonces estos equipos siempre cuando uno los prende hace una serie de pruebas que le dicen si todos los sistemas están funcionando correctamente.